adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy, en este programa, te estaremos mostrando todas las herramientas que tú necesitas para seguir reinventándote. Bienvenido a tu programa de Micro a Macro, Evolución Empresarial. Hoy que me desperté y salí a trabajar, mi familia es mi fuerza y lo voy a lograr de la mano de Dios. No hay fronteras jamás. Y ahora voy de micro a macro. Empresario es lo que soy. Mi Perú va levantando. Soy un gran emprendedor. Y ahora voy de micro a macro. Nada me puede vencer. Trabajando, exportando. Las fronteras a romper. Soy emprendedor. Transportar nuestros productos en tren, seamos productores, seamos emprendedores, tiene muchísimas ventajas, pero la principal, creo yo, es los costos, es el ahorro de costos. Ya está con nosotros Francisco Carrión, él es gerente de operaciones del Ferrocarril Central, quien nos estará contando cuáles son las ventajas que tendríamos nosotros al usar este medio de transporte como son los trenes. Francisco, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Francisco, ¿qué tal? Mira, Muchas gracias por la invitación. no, encantados acá y siempre viendo nosotros de qué manera podemos apoyar a los emprendedores, a los productores en costos, en capacitaciones, en lo que pueda necesitar nuestros emprendedores. Cuando empezamos este programa, hablamos un poquito de lo que es el transporte en trenes, en ferrocarriles. Háblanos un poco de las bondades que tenemos nosotros, los emprendedores, los productores, para poder transportar, valga la redundancia, nuestro producto, nuestra mercadería vía tren y no camiones. Sí. A ver, hoy día las redes ferroviarias en el Perú, que son muy poco difundidas, básicamente están aisladas, ¿no? Tenemos el caso de dos concesiones, estoy hablando estrictamente para el transporte de mercancías, una que es la del Ferrocarril Central, que es donde trabajo, y la otra es la del Ferrocarril del Sur, ¿no? Que ve la región de Cusco, Arequipa y Puno. En el caso particular nuestro, donde tenemos nosotros grandes ventajas, es para lo que son movimientos de contenedores. Hoy día tenemos ya una oportunidad de oferta para tráficos que suceden entre el Callao, en almacenes contiguos al puerto, y un depósito de contenedores en la zona de Cajamarquilla, ¿no? Muy cerca de Santa Clara. Los costos que estamos manejando pueden llegar a ser hasta del orden del 50% por debajo de aquellos que manejan los camiones. Un ahorro del 50% con el transporte convencional. ¿Perdón? Es un ahorro aproximado del 50% en comparación con los camiones, con el transporte terrestre, con los camiones. Carretera. Sí, es correcto. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema de transporte ferroviario es que energéticamente es muy eficiente. Esto te permite con una locomotora llevar pues entre 4.000 o 5.000 toneladas de mercancías, mientras pues un camión solamente te puede llevar 35 toneladas, ¿no? Y eso evidentemente te genera unas economías de escalas que son abrumadoras, ¿no? En favor del transporte ferroviario. Lamentablemente por un tema de políticas gubernamentales y que básicamente se basan en desconocimiento, la matriz ferroviaria en el Perú no ha sido desarrollada como ha debido ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenemos hoy día acceso directo a los puertos, que sería una gran ventaja, porque si tú te imaginas que hoy día tienes un costo logístico importante solo con el transporte, si te ahorras los costos de manipuleo que hay en origen, por ejemplo, entre el puerto y el almacén a donde vamos a recoger un contenedor para llevarlo a Santa Clara, entonces los beneficios competitivos serían aún muy superiores a los que tenemos actualmente.
A pesar de esta desventaja que se debe netamente a un tema de voluntad política, tenemos preferencias por cargas de contenedores que se van a estos almacenes temporales en Cajamarquilla, ¿no? Es decir, que en el Perú actualmente no contamos con un puerto seco, un puerto No hay un puerto seco como debería existir, ¿no? Es lamentable, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Se han impulsado muchos proyectos, ¿no? Imagínate el caso tú de esta cafetera que tenemos en Alara, ¿no? Se hicieron unos gasoductos que nunca se terminaron, que se quedaron al 30%, que no llegan cosas de ningún lado, pero las cosas funcionales, que no son de repente tan ostentosas en términos presupuestarios, pero que serían de alto impacto para el país, para los emprendedores, para la gente que día a día saca adelante familias enteras y ciudades, no ha estado ni está por ahora en los radares, ¿no? Y será tal vez porque en Perú no tenemos esa cultura, hay mucho desconocimiento, como te comentaba hace unos días, que la gente solamente habla de ferrocarriles y lo asocian con los trenes turísticos en el Cusco, sí, y por ahí o de vapor en las películas de cowboys. Así es. Cuéntanos, exacto. Sí, se desconoce, por ejemplo, el trabajo del ferrocarril. Hay un tema cultural, ciertamente, que es una barrera gigantesca, ¿no? La gente desconoce, por ejemplo, que un ferrocarril puede ser hasta 10 veces más eficiente energéticamente que un camión, ¿no? Entonces, digamos, con la misma cantidad de combustible puedes llevar 10 veces más cantidad de carga. Una infraestructura carretera de 2 carriles, como por ejemplo la carretera central, también representa menos del 10% de capacidad de carga de un ferrocarril de una sola vía como el ferrocarril central. Entonces ya tienes un tema no solamente de costos de operación, sino de costos de infraestructura. O sea, montarte una vía carretera de 2 carriles en un sector montañoso como el Perú es extremadamente caro, porque tienes que perfilar taludes, tienes que estabilizarlos, tienes que hacer una serie de malabares para poder hacer un camino por ahí, mientras que un ferrocarril lo puedes acomodar tranquilamente en una trocha de más o menos 6 a 7 metros de ancho, ¿no? que es un poquito casi como la mitad de una carretera de 2 carriles, ¿no? Entonces la interferencia de una infraestructura ferroviaria es significativamente menor que la de una carretera. Adicionalmente a eso tienes el tema de emisiones. Las emisiones que se dan por la cantidad de camiones que hay en una carretera comparadas con la de una sola locomotora, pues también son un factor importante para tomar en cuenta. Tienes el tema de ruidos, tienes el tema de seguridad en el traslado, porque dejar tantos camiones sueltos a libre albedrío pues te da las posibilidades de múltiples accidentes, mientras el sistema ferroviario, por su naturaleza, es autoguiado. O sea, no hay ninguna locomotora en el mundo que tenga un timón. Esto se mantiene por su propia vía, gracias al diseño intrínseco que tiene la tecnología. Entonces, podríamos hablar de esto un día completo, o una semana, si nos diera el tiempo, ¿no? Pero es solamente para mencionarte muchos de los aspectos que los usuarios desconocen, pero que sobre todo las autoridades desconocen, con lo cual no le dan el lugar ni el impulso que necesita esta tecnología tan importante para el país. Sí, yo creo que nosotros estamos en la obligación de difundir esto. Digo nosotros porque Correcto. Nosotros estamos de la mano de los emprendedores, de los productores, y que estoy segura muchos de ellos desconocen todas estas ventajas que tú nos estás dando. Y ya para ir cerrando esta entrevista, por ejemplo, Francisco, el emprendedor dice, ok, pero en tiempos, en horas, por ejemplo, un viaje de Huancayo-Lima, horas tren, comparado con el... Claro. Claro, hay que tomar en cuenta que, por definición, los bienes materiales no son tan sensibles al tiempo de recorrido, ¿ok? Eso por definición en las cadenas logísticas, y es por eso que nadie se queja cuando mete un contenedor a un barco para mandarlo 30 días a la China, ¿no? Entonces eso digamos,
si le quieres sumar unas cuantas horas a esa cadena de suministros, esto en realidad no la siento, ¿no? Pero digamos, vayamos por la parte comparativa, ¿no? Hoy día las carreteras central, si queremos hablar estrictamente del caso del ferrocarril central, que corre paralelo a esta, está saturada y colapsada. Colapsada Entonces, hace mucho tiempo, sí. Ayer yo he regresado de La Oroya, por ejemplo, y me encuentro con trenes virtuales. O sea, el hecho de que tengas tú una fila de 15, 14 o 16 buses mezclados con carros, con camiones, con todo, y ya estás tú en un tren metido. Y ese tren va a la velocidad máxima del vehículo puntero. Y ese vehículo puntero normalmente es un camión pues, que va a 12 o 15 kilómetros por hora. Entonces yo te diría que nominalmente los tiempos de recorrido del ferrocarril son similares a los de la carretera. Podríamos tener algunas sumas de tiempos a la hora que consolidamos carga, pero justamente esa consolidación de la carga es lo que nos permite a nosotros tener ventajas en costos, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en algún lugar reunimos 2 o 3 trenes para consolidar un solo tren, que es lo que nos permite desde el punto de vista de eficiencias bajarte la carga pues a un 50, hasta un 50% de Claro, porque cuanto más vagones, ejemplo, una locomotora locomotora jala cierta cantidad de vagones, ¿no? Y tú le pones 2 locomotoras y tienes obviamente más vagones. Entonces, consolidar la carga, juntarse, agremiarse los productores, ¿no? Los emprendedores, agremiarse, juntarse, asociarse para beneficiarse de estos procesos, sí, para realmente recibir tal cual. Beneficio. Así es, porque toma en cuenta que un vagón, pues, lo vas a cargar con 50, 55, 60 toneladas de algo, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que tener las economías de escala o mejor dicho, las producciones en la escala suficiente para ser beneficiado por las economías de escala, ¿no? Gracias, Francisco. Realmente ha sido un gran aporte y sabemos que esto va a sumar muchísimo para que nuestros emprendedores, nuestros productores tomen en cuenta este tipo de transporte para abaratar costos, entre las otras ventajas que tú nos has podido contar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Francisco. Gracias a ti por la invitación y un placer. Perseverancia y humildad es lo que caracteriza a nuestra siguiente invitada y es algo muy importante si queremos lograr éxito en cualquier emprendimiento. Estoy hablando de Patty Wong, que es propietaria de una cadena de chifas. Patty, qué lindo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, qué linda presentación. Gracias. Para mí es un placer, un honor poder conectarme con ustedes y también conectarme con más emprendedores como yo. Así es, Patty, porque realmente tú eres inspiración para muchos que están empezando en este negocio o que de repente han sido afectados por la pandemia, como también tú has sido afectada. Pero las cosas lindas que tú has hecho, por ejemplo, por tus colaboradores, Patty, cuéntanos, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a hacer este negocio? Lo que a mí me motiva como mujer, como madre, mi primera motivación son mis hijas, ¿no? Yo tengo 3 hijas, una de 16, otra de 5 y una de 2 añitos. Entonces, para cualquier madre, su primer fuente de motivación siempre van a ser nuestros hijos. Así es, como yo siempre lo digo, son nuestro motor. Ellos son los que nos impulsan. Y tú tienes 3 motores, por eso esa Patty realmente que nosotros conocemos. Y te escucho y tú dices que no sabías el impacto que iba a causar esto, porque para ti es natural, porque es tu esencia. Eso es Patty Wong, ella es Patty Wong. Pero hay mucha gente que acá estamos acostumbrados solamente a mirar la parte mala de las personas, la parte mala de los seres humanos. Entonces, cuando ocurren cosas buenas, como lo que tú hiciste, entonces se convierte en noticia. Pero qué bueno, ¿para qué? Para que esto sirva también de ejemplo para que los demás emprendedores puedan hacer lo mismo. Patty, y antes de la pandemia, me imagino que tú tenías planes. ¿Qué planes tenías? ¿Seguir expandiéndote? ¿Qué es lo que tú pensabas hacer con tu negocio?
Bueno, los planes y la mujer que yo era antes de la pandemia cambiaron totalmente, ¿no? No vamos a volver a la normalidad, entre comillas. Esto cambió todo, ¿no? ¿Qué planes puntuales tenías tú antes de la pandemia A ver, respecto a tu negocio? Mira, los planes puntuales que tenía yo ya tenía 7 locales de franquicia, estaba por vender 8 puntos más, íbamos a salir a otro país, a 2 puntos distintos de otro país, entonces nos vino en un momento donde estábamos en despegue de la empresa, ¿no? Yo ya tengo una central de franquicias, entonces sí, al inicio fue súper impactante cuando decretan cuarentena y cuando me puse a investigar qué significaba una pandemia, entendí que los planes ya no iban a estar Ya no iban a ser los mismos. a corto plazo ni a mediano plazo, ¿no? Y tuve que prácticamente reinventar todo, reestructurar mi vida, reestructurar mi empresa, desapegarme de poner en prioridad la supervivencia mía, de mis hijas, de mis trabajadores y cortar algunas empresas que tenía, cerrar franquicias, cerrar sociedades y hacerlo porque sabía que si pasaba cualquier cosa o las otras franquicias no acataban a lo que yo pedía, como poner como prioridad el cuidado del personal, así yo no sea la gerente o la dueña de esas empresas, iba a repercutir en mí, ¿no? Entonces, obviamente, de tener 7 locales a quedarme con 2 fue un cambio también económico y ahora mis planes son distintos, nada me va a parar, pero definitivamente tuve que reformatear todo. Qué linda, realmente eso habla muy bien de ti como persona, lo que hiciste, porque normalmente otra persona en tus zapatos hubiera hecho de que, bueno, voy a seguir ganando hasta donde pueda, ¿no? Entonces, realmente es digno de reconocer todo lo que tú haces pensando en los colaboradores, porque siempre muchos solamente se enfocan en ganar, en ver toda la parte económica, pero se olvidan de la parte más importante, que es el recurso humano. Y por lo que veo, tú estás muy enfocada en eso. Humano. Lo que pasa es que este es un momento histórico en el mundo donde no podemos poner como prioridad el dinero. No. No podemos hacerlo porque lo que está en juego son vidas. Ahora, después de vencerle a este virus, que ya estamos en camino de hacerlo, viene una crisis económica muy fuerte. Por eso hay el incremento de emprendedores que su primer capital ha sido la necesidad de sacar adelante a su familia, porque se han quedado sin trabajo y se han vuelto autogeneradores. Pati, y las personas Sí, que deseen obtener una franquicia tuya, porque esto va a pasar. Entonces nosotros lo vemos desde el lado de los emprendedores, de apoyar a la gente que quiera hacer empresa. Y es mucho más fácil empezar ya obteniendo una franquicia. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es la forma de contactarte? Mira, nosotros contamos con una empresa externa que se encarga de la selección del postulante para la franquicia, pero en este año yo no está en mis planes. Hemos detenido la venta de franquicias en este año. Estamos enfocados en los 2 nuevos locales que tenemos y yo estoy enfocada en el tema del emprendimiento. Estoy dando charlas gratuitas con diferentes empresas, porque de nada me sirve abrir ahorita cuando la economía va a pasar por un momento difícil y donde lo que tenemos que hacer es una cadena de solidaridad donde fomentemos el consumo de las pequeñas empresas y de las nuevas empresas. Así es. Es lo que la gente no se está poniendo a pensar, de que en algún momento se le va a acabar a las personas la gratificación que recibieron, los bonos del Estado. Y de nada me sirve a mí vender franquicias cuando la economía no va a dar para que la gente siga consumiendo. Entonces tenemos que enfocarnos ahorita en ayudar a activar la economía consumiéndonos entre nosotros.
Yo, para todos los emprendedores que me están viendo, he puesto mis redes a disposición de los emprendedores para que me etiqueten en sus historias y podamos compartir. Ayer fue el cumpleaños de mi ahijada y yo le compré tortas, una torta, es un ejemplo que te doy, ¿no? Al emprendedor que recién está empezando, que se quedó sin empleo y que ella hace el postre y el esposo, que era músico, te entrega la torta cantándote Happy Birthday con la trompeta. Entonces, Perfecto. creo que es momento para eso, para ayudar, unirnos, y es para una cadena comprar. de solidaridad, de activar la economía, Así es. Gracias, Pati. ¿no? Muchísimas gracias. Eso es lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo desde este programa, que nosotros debemos apoyarnos entre emprendedores, consumir lo que el peruano produce. Lo veníamos diciendo desde antes de la pandemia. Gracias, realmente fue maravilloso tener Ay, entre qué linda. nosotros. Y nada, te esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. De todas maneras, un abrazo, lindo estar con ustedes. ¡Mua! La joyería podría hacer que el Perú vuelva a la senda del crecimiento, ya que conocemos del gran potencial que tenemos en este rubro, como es la joyería. Está con nosotros Julio Pérez, vicepresidente de ADEX. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Está listo para conversar sobre la joyería y el potencial del sector. Así es. Julio, todos sabemos de la gran riqueza, el gran potencial que tenemos en este sector nosotros los peruanos. ¿Qué se está haciendo ahora en medio de la pandemia? Un poco como que se vería algo lejano pensar en joyería. Cuéntame, ¿cómo están manejando ustedes desde ADEX esto? Sí, realmente las exportaciones, porque tengo que hablar del sector exportador, las exportaciones de joyería cayeron drásticamente un 70% durante la pandemia. Hubo cierre de las fábricas, de los talleres, de las medianas empresas, de los artesanos en general. Pero los países industrializados rápidamente han retomado el consumo de joyas. Entonces, nuestras exportaciones a partir del mes de julio y agosto especialmente han empezado a crecer. Es un mercado muy grande el que tenemos afuera, porque el mercado mundial de la joyería representa más o menos 250.000 millones de dólares. Pero lamentablemente el Perú solo es partícipe en este mercado con el 0.1%, ¿no? Y lo más anecdótico del caso es que Perú es el sexto productor mundial de oro y el segundo productor mundial de plata. Es decir, Entonces, teniendo los metales básicos para la joyería, esto solo lo transformamos en un 2.5% de lo que producimos. El resto sale exportado en bruto. Entonces, el planteamiento de ADEX es: démosle mayor valor agregado a la joyería y orfebrería, tomemos este mercado que es de 250.000 millones de dólares y crezcamos, ¿no? Porque nosotros hemos venido exportando los últimos 5 años más de 100 millones de dólares. Julio, Pero sí, dime, ¿cuáles dígame. son los países, nuestros principales compradores? Correcto. Nosotros tenemos una ventaja competitiva gracias a los tratados de libre comercio que ha logrado el país. Entonces, como principal mercado tenemos a Estados Unidos y tenemos a los países de Europa. Hemos incursionado en Asia, pero este es un trabajo que hay que hacerse a mediano o largo plazo. Principalmente vamos a Estados Unidos y nuestra ventaja competitiva, como acabo de mencionar, son los tratados de libre comercio. En Estados Unidos estamos posicionados en la mayoría de tiendas del sector retail. Todos conocen JCPenney, Sears, Walmart. Todas las tiendas de retail tienen joyas peruanas, ¿no? Entonces es cuestión de acrecentar los pedidos, absorber esa demanda, que ahora te puedo comentar que el principal problema para poder manufacturar las joyas y enviarlas es la comercialización del oro, que es el principal insumo que usamos, ¿no? El oro de Perú no tiene IGB, ¿correcto? No tiene IGB. Entonces los mineros prefieren exportar el mineral en bruto, porque cuando exportan sí reciben la devolución del IGB, pero cuando venden de forma local no reciben esa devolución del IGB, porque el oro no
tiene el 18%. Entonces ellos se encuentran en una disyuntiva. Nosotros veníamos trabajando bajo un sistema que se llama swap. El sistema swap, que ha funcionado muy bien durante 16 años, y eso ha permitido que la industria de joyería crezca en el Perú, ahora ya no funciona. ¿Por qué? Porque en el sistema habían varios actores, ¿no? Y habían bancos nacionales y bancos extranjeros que tenían que certificar la operación. Los bancos ya han decidido no certificar estas operaciones, se están dedicando a otras cosas. Entonces, ADEX ha planteado, tanto al MED como a la SUNAT, al Ministerio de Energía y Minas, a Produce, al MINCETUR, una modalidad de swap que está enmarcada en la misma ley que hemos venido trabajando durante muchos años. Esa modalidad de swap, como digo, está enmarcada en la misma ley y permite al gobierno, mediante un decreto de urgencia, hacer una pequeña modificación, la cual estamos pidiendo, y consistiría en que la SUNAT certifique estas operaciones, aduanas, certifique estas operaciones y podamos seguir adelante, ¿no? Pero muy aparte de que solucione esto para los exportadores, que eso es de urgencia, porque los oficios se han presentado desde mediados de julio, es arreglar todo el tema de la comercialización en el Perú, ya sea para la venta de exportación como la venta local. Ese es un tema crítico que tenemos que solucionar. Julio, hay muchos emprendedores que siguen este programa, y entre ellos muchos joyeros, es decir, que están en este rubro. ¿De qué manera pueden ellos tomar contacto con ADEX, o de qué forma ellos se pueden beneficiar también de estos proyectos que tú nos acabas de comentar, los que todavía no están asociados a ADEX? ¿Cuál es el paso para que ellos puedan estar con ustedes, con ADEX? Correcto, miren, la Asociación de Exportadores ADEX ha venido trabajando constantemente para desarrollar este sector, ¿no? Que es inmenso mundialmente, y podemos compararnos con otros países, podemos llegar a ser tan grandes como otros países. Entonces, ADEX ha venido organizando los congresos internacionales de joyería. Este año el congreso iba a ser en Cusco, pero lamentablemente por la pandemia se ha tenido que suspender, pero vamos a hacer un congreso virtual. Entonces, aprovechemos este congreso para que todos los joyeros o las personas que les interesa la joyería y quieren incursionar podrían inscribirse en este congreso entrando a la página web de ADEX. Gracias, Julio. Ya para terminar, ¿qué fecha es este congreso? Este congreso estamos poniéndolo para fines de octubre. Fines de octubre, que será lanzado en las páginas de ADEX, ¿no? En la página de www.adex.org.p. ingresan a la página de ADEX, Asociación de Exportadores, y ahí van a ver el link para inscribirse. Si no está el link en estos 2 días, máximo la otra semana ya va a estar y van a poder inscribirse. Listo. Van a haber charlas, van a haber ruedas de negocios, y vamos a poder conversar sobre la problemática del sector en el Perú y cómo podemos desarrollar. Claro, y el apoyo que viene dando ADEX. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias. Yo sé que esto ha sido de gran aporte para todos los emprendedores, para a los que estén en este rubro de la joyería. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ya lo sabes, emprendedor, investiga, busca opciones para crecer. Y no se olviden de seguir nuestro programa a través de las redes, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en UCI Noticias. Hoy que me desperté y salí a trabajar, mi familia es mi fuerza y lo voy a lograr de la mano de Dios. No hay fronteras jamás.